Senadora Negra Alonso. Gracias, presidente. Creo que llegó la hora de la verdad. Finalmente estamos sentados tratando el 82% móvil. Y me extraña que el oficialismo no haya hoy hablado de los derechos humanos, cuando generalmente empiezan sus discursos diciendo que hay que respetar los derechos humanos. O qué casualidad que en el tema de la ancianidad, que como dijo la senadora que me precedió, está incorporado en la Constitución del 94 a través del Tratado de Derechos Económicos, cuyo tratado dice que el Estado debe maximizar todos los recursos como prioridad para proteger a la ancianidad, no ha sido ni siquiera mencionado en los discursos oficiales. Pero ¿sabe qué pasa, presidente? Se termina la fiesta. Se termina la fiesta, presidente. Llegó la hora que el Parlamento se puso de pie y dijo: cumplamos con el derecho humano de proteger la ancianidad. Y recién un senador decía que había que repasar las versiones taquigráficas de la movilidad, y la verdad que yo las he repasado y tengo absolutamente coherencia en mi discurso entre lo que dije en ese momento y lo que voy a sostener ahora, que por supuesto es apoyar este proyecto de ley que viene de la Cámara de Diputados. Yo sí voy a hablar de derechos y voy a hablar también de cuestiones económicas, porque indudablemente no podemos prescindir de ello en virtud del artículo 126 del reglamento, que nos obliga a que todo proyecto tiene que ir unido a las fuentes de financiamiento. ¿Y por qué lo voy a hacer, presidente? Porque indudablemente este derecho constitucional, a este derecho constitucional le sobran fuentes de financiamiento. Lo que pasa que no hay voluntad política, ni hay una política de Estado de protección a los sectores súper vulnerables del Estado, como son los sectores de la tercera edad. Y es por eso que se dice o se quiere decir que no hay financiamiento. Y yo voy a hacer un breve relato, presidente. A ver, el ANSES tiene una financiación del 60% del aporte de los activos. Que indudablemente no es un sistema de reparto puro, porque es imposible sostenerlo. Es por eso que el otro 40% de los recursos del ANSES se están conformando con las detracciones de la masa coparticipable, además de las detracciones antes de la coparticipación de lo que corresponde al impuesto a las ganancias, de lo que corresponde al IVA, y a otros conceptos como el impuesto a los bienes personales, a los automotores, al combustible, etcétera. Ahora, ¿cuál es el primer problema que se presenta en realidad respecto a estos ingresos? Se presenta con respecto al primer porcentaje. Y el primer porcentaje, el 60%, la realidad es lo que muchos senadores han dicho en este recinto, y es la existencia de la informalidad laboral. Y entonces acá tenemos la primera responsabilidad del gobierno nacional. La informabilidad laboral es falta de control, es falta de apertura de acciones y de conductas que lleven a que cada trabajador dignamente reciba lo que le corresponde por su trabajo, pero además que tenga los aportes necesarios para poder contribuir a la equidad intergeneracional. Según la fuente del Ministerio de Trabajo de la Nación, presidente, el 45% de los ocupados del Gran Buenos Aires y los asalariados de la provincia de Buenos Aires alcanzan al 43%, se encuentran en situación de informalidad. Y entre los independientes, la informalidad alcanza hasta el 54%. Entonces, lógicamente, con semejante porcentaje de informalidad en la República Argentina, este sistema solo con los aportes no es posible sostenerlo. Pero, presidente, hagamos un estudio, porque yo he escuchado acá
que sí, que ha habido una revalorización del haber mínimo, del haber jubilatorio. Bueno, miremos qué es lo que dicen las propias estadísticas que el gobierno publica. Mire, en el año 2003, el salario mínimo aumentó un 596% y el haber mínimo aumentó un 376%. Asimismo, estábamos a un 88% de lograr el 82% móvil. Hoy, presidente, como ya se ha mencionado acá, solo tiene un retraso del 28%. O sea, en el 2003 estábamos en el 88%, en el 2005 subió al 54%, y en el 2003, en el 2010, 60%. Entonces, en cuanto a los fondos del ANSES, la primera problemática es el alto porcentaje de informalidad que existe en la República Argentina. Pero vayamos a la segunda cuestión, objeto de mucho cuestionamiento y de mucho se ha hablado acá, que es el Fondo de Garantía de Sustentabilidad. El Fondo de Garantía de Sustentabilidad, presidente, está formado. La inversión de ese fondo, un 62% está en bonos del Tesoro. Estos bonos del Tesoro producen un 4% cuando la inflación está del 15 al 25%. Entonces tomemos nota. ¿Cuál es la desinversión que existe de ese fondo que se conformó con los recursos fundamentalmente que vinieron con la estatización de la FJP? 4%, la inflación del 15 al 25%. El segundo rubro de inversiones del Fondo de Sustentabilidad son en acciones y títulos privados. Eso da un 11%, son acciones, obligaciones negociables, fondos de inversión directa, etcétera. El tercer rubro, que implica un 8,6%, son los proyectos productivos. Y los proyectos productivos se dividen en dos grandes rubros. El primero son los proyectos productivos de infraestructura. Y ahí va parte el 8,9%, 6% de este fondo, de lo que acá se ha mencionado. Central Atucha, Energas, Enarsa. Sabemos todavía a qué se dedica Enarsa, todavía no sabemos a qué se dedica Enarsa. También lo que mencionaban los senadores, los préstamos a la provincia de Buenos Aires, a la Municipalidad de Río Cuarto, al programa plurianual de construcción de viviendas en el Chaco, etcétera, etcétera. Y finalmente la otra parte de los proyectos productivos, presidente, porque esto hay que decirlo, ¿no? Esto hay que decirlo. ¿A dónde va la plata de los jubilados? Miren, va a incentivar la industria automotriz. ¿Y a quién le estamos prestando dinero y estamos incentivando y ayudando? Bueno, a la Peugeot, a Citroën, a Volkswagen, a la General Motors, a Ford, a Fiat, a Renault, a Toyota y a Mercedes-Benz. Además, tenemos el 8% que va a depósitos a plazo fijo, que está en distintos bancos, y finalmente, de todo eso tenemos la rentabilidad del fondo, la rentabilidad que es un 4%, y que eso sabe ser afectado a la asignación universal cuando no alcanzan los fondos del ANSES. Si no, el resto se va a la capitalización de ese fondo. Entonces, ¿qué estamos diciendo, presidente? Ese fondo de sustentabilidad que tiene la ANSES se conformó con los ingresos que vinieron cuando se estatizaron las AFJP, con el dinero que fueron aportando muchos ciudadanos de la República Argentina, los que estaban dentro de ese sistema. Es parte de eso, está financiando el gobierno nacional, y es así, presidente. Pero no estaría mal si el gobierno nacional le pagara a los fondos que nos pertenecen, a los trabajadores, que hemos aportado y que corresponden hoy
a los jubilados si se les pagara una rentabilidad razonable. Presidente, pero el gobierno nacional se está financiando pagando exclusivamente un 4%. Pero, claro, acá la senadora recién Morandini decía que en realidad son metáforas, o le entendí como muletillas usadas a lo mejor dolorosamente. Y sí, tenemos muchas cuestiones usadas dolorosamente. Pero yo le quiero decir, presidente, hablamos cómo se va a financiar, de dónde se van a sacar los recursos, de las cajas negras que tiene el gobierno nacional. Y es por eso, presidente, es por eso que tan enardecidamente el oficialismo se opone a este proyecto, porque se les acaba la fiesta, presidente, la fiesta de manejar arbitrariamente los fondos que los manejan a costa del hambre y del sufrimiento de nuestros mayores. Y le voy a decir, presidente, presupuesto del 2010, 690 millones para el fútbol, para todos, más 280 millones más que han tenido que reforzar en virtud del déficit. No alcanza con los 690 millones. Aerolíneas Argentinas, presidente, no lo escuché hablar de esto al miembro informante, y sí lo escuché mucho como presidente de la comisión, tratamos el tema de Aerolíneas Argentinas.